Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre este resumen del bloque 3 de Geografía, cuarto grado. El primer tema que vimos fue ¿más mexicanos aquí o allá? Hay regiones con mayores posibilidades para que la población se desarrolle, lo que contribuye a que haya lugares más poblados que otros. Las personas se mudan para estar más cerca de sus familiares, para residir en lugares donde el clima y los paisajes les son más agradables o para mejorar su nivel de vida. Antes de 1970, la mayor parte de la población vivía en zonas rurales y trabajaba en la producción agrícola, ganadera y forestal. No obstante, el crecimiento industrial que requería trabajadores, o sea, mano de obra, y la falta de apoyo económico al campo obligaron a muchas personas a irse a vivir a las ciudades. Entonces, antes de 1970, donde había más población era en el campo, en la comunidad rural, pero como no se apoyaba, no ganaban mucho, había más trabajo en la ciudad, pues las personas que vivían en el campo se fueron a las grandes ciudades a trabajar. Entonces ahora las ciudades son mucho más pobladas que el campo. Aquí tenemos el ejemplo de las comunidades rurales. Vean esta imagen donde pues hay pocas casas, muy lejanas unas de otras, hay pocos habitantes, muchas áreas verdes. Y del otro lado tenemos lo urbano, o sea, las grandes ciudades, edificios, empresas, industrias y mucha gente. Entonces, antes había más gente en lo rural porque se trabajaba el campo, pero al ver que ya no había tantas oportunidades y que en las ciudades había mucho trabajo, pues estas personas se fueron a las ciudades y pues ahora las ciudades son las que tienen más personas. La densidad de población describe el número de personas que ocupa un área en relación con el tamaño de esa área. Para obtener este dato es necesario conocer el total de la población de un país o una región. Se expresa en kilómetros cuadrados y con ella es posible conocer cuántas personas viven en un kilómetro cuadrado. Entonces, es decir, cuando queremos saber la densidad de población de algún país, tenemos que ver cuántos habitantes hay en todo ese país y el otro dato que debemos de tener son cuántos kilómetros cuadrados tiene ese país. Entonces, se divide el número de habitantes entre la extensión territorial y nos da un aproximado de cuántas personas viven por kilómetro cuadrado. Aquí podemos ver que en este territorio, si hacemos lo de la densidad de población, o sea, dividir la población entre el territorio, nos da que vive aproximadamente una persona por kilómetro cuadrado. En este otro caso nos dice que por kilómetro cuadrado viven 3 personas. En este otro caso dice que por kilómetro cuadrado viven 5 personas. Y en el último caso dicen que por kilómetro cuadrado hay 2, 4, 6, 8 personas. Entonces así podemos saber si un territorio es poco poblado o es muy poblado o sobrepoblado. Hay 3 formas en las que se puede distribuir la población sobre el territorio. Alta concentración, que sería este caso. Mediana concentración, o sea, estos dos casos. Y dispersión, o sea, este caso, que es poco poblado. Otro tema que vimos fue cuando las ciudades crecen. Durante mucho tiempo la población más numerosa en el país fue la rural, como lo vimos en las diapositivas anteriores, dedicada principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas, pero el crecimiento de la población y la concentración de servicios e industrias han dado lugar a que cada vez haya más personas viviendo en localidades urbanas. Recordemos que lo rural es el campo y las urbanas son las ciudades. Actualmente, 4 de cada 5 personas viven en ciudades y solo una pertenece a la población rural. Entonces, de cada 5 personas, 4 vivimos en la ciudad y solo una vive en el campo. Aquí tenemos nuevamente la diferencia de lo rural y lo urbano.
A medida que crecen las ciudades, aumentan las necesidades de la población que requieren más servicios como agua potable, electricidad y drenaje. También viviendas, transportes y alimentos que se cosechan en el campo. Es decir, la sobrepoblación en ciertos lugares también es muy perjudicial. Si bien pues sí hay más gente trabajadora, también dañamos al ambiente porque somos tantas personas en la ciudad que los recursos naturales como el agua se está agotando, también el drenaje ya no es suficiente, por eso hay tantas inundaciones, las viviendas. Si ustedes recordarán, antes las casas eran grandes y podemos ver que ahora en las ciudades pues las casas son cada vez más pequeñas o hay más construcción de edificios porque ya no cabemos, entonces tienen que hacer muchos edificios para que vivamos uno sobre otro y quepamos en estas grandes ciudades. También los transportes, hay muchísimo tráfico, los transportes colectivos están súper llenos y pues también estamos sobreexplotando los recursos naturales con los alimentos, porque lo que da la naturaleza por sí sola ya no es suficiente para abastecer el alimento a todas las personas. Entonces por eso se ocupan ciertos químicos que hacen crecer de forma pues no natural la cosecha de las personas que trabajan en el campo y pues ya nuestros alimentos no son tan naturales por esta necesidad de que velozmente crezcan estos productos. Cuando una ciudad crece de manera excesiva, o sea, cuando ya hay una sobrepoblación, es probable que se produzcan efectos negativos para el ambiente y la salud. Para el ambiente lo que vimos anteriormente, que también contaminamos más, nos acabamos el agua, hacemos más basura todavía y pues obviamente es perjudicial para la salud. La demanda de vivienda puede provocar que las construcciones y el asfalto invadan las zonas verdes, que haya exceso en el consumo de combustibles y aumento en la producción de basura. Entonces, estas áreas verdes que teníamos, pues lamentablemente las estamos destruyendo por la necesidad de hacer más viviendas. Y también, pues, el exceso de combustibles como el gas y la gasolina y el aumento de la producción de basura. Las zonas rurales son importantes para la economía del país, ya que son productoras de alimentos de origen agrícola y ganadero. También son lugares donde se preservan los bosques y contribuyen a la conservación del ambiente. Entonces, vean, esto es muy triste porque pues la mayor población de las zonas rurales pues están viniendo a la ciudad y estamos dejando desprotegidas estas zonas rurales, que son sumamente importantes porque sin esta comunidad rural nosotros no tendríamos ni frutas, ni verduras, ni carne, ni pollo, porque pues en estas zonas es donde se siembra y se cosecha nuestro alimento. Y pues también que ellos ayudan mucho con la conservación del ambiente y de los recursos naturales. Aquí está otro ejemplo de las comunidades rurales. La población rural ha disfrutado algunas ventajas, como vivir en contacto con la naturaleza, como podemos ver en esta imagen, respirar aire con muy pocos contaminantes y obtener ciertos alimentos para su subsistencia. Pero también tiene ciertas desventajas esta comunidad rural. No tienen suficientes servicios básicos como agua. Hay muchas veces que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir agua de los pozos. Tampoco hay luz ni drenaje suficiente. Solo hay 1 o 2 escuelas con un profesor para todos los grados y tienen falta de vías de comunicación, como podemos ver en esta imagen. Muchas veces no valoramos que nosotros tenemos una escuela cerca de nuestra casa, que tenemos maestros por cada grado escolar. Esto es un ejemplo de una escuela en una comunidad rural. Vean. Aquí hay niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado con un solo maestro y vean las condiciones de las escuelas. Entonces, esta es una de las desventajas. Muchas veces los habitantes de localidades rurales tienen que buscar trabajo fuera del lugar donde viven para obtener mayores ingresos. Entonces, así como vivir en una comunidad urbana, o sea, en grandes ciudades, tiene beneficios como tener luz, drenaje, agua, centros comerciales, tiendas, también tiene desventajas. Vivimos con un aire muy contaminado, con mucho tráfico.
Y al igual, las comunidades rurales tienen ventajas y desventajas como lo acabamos de ver. Desventajas que no tienen los servicios básicos y ventajas pues que están en contacto con la naturaleza, no hay tráfico y tienen un aire más limpio. Otro tema que vimos fue ni de aquí ni de allá. Algunas personas cambian de residencia para mejorar su situación económica, tener mejores servicios educativos y de salud o más espacios recreativos y culturales. A esto se le llama migración. La migración puede ser temporal o definitiva, o sea que nos cambiemos de lugar de residencia solo por un tiempo, a eso se le llama temporal, o definitiva, que ya nos establezcamos en ese lugar para siempre. A la persona que deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro se le llama emigrante y cuando se establece en otro lugar se le conoce como inmigrante. Entonces, cuando una persona cambia de un lugar a otro, en general se les llama migrantes. Pero vamos a ver la diferencia entre emigrante e inmigrante. Emigrante se le llama a las personas cuando salen de su lugar de origen. Por ejemplo, a todas las personas que se van de México a otro país, nosotros les llamamos emigrantes porque emigran de nuestro país, se van. Pero cuando llegan a su lugar de origen se les llama inmigrantes. Entonces esta es la diferencia. Emigrante cuando salen de nuestro país, inmigrante cuando llegan a su país de origen. Cuando el movimiento migratorio es dentro de un mismo país, se le llama migración interna. Por ejemplo, aquí tenemos la República Mexicana. Nosotros estamos aquí en el Estado de México. Si nosotros nos vamos a Baja California, si nos vamos a Querétaro, si nos vamos a Yucatán, si nos movemos dentro de nuestro país, se llama migración interna. Pero si los migrantes cruzan las fronteras del país, o sea, se salen de nuestro territorio, entonces se le llama migración externa, como podemos ver en esta imagen. Aquí está la República Mexicana, todo este es el continente americano. Aquí está nuestro país. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a cualquier otra parte del mundo, si salimos de nuestro territorio mexicano, entonces ya es la migración externa. Y por último vimos el tema de la cultura en México. México es una nación formada por diversos grupos culturales que comparten elementos como lengua, religión, historia, vestimenta, rituales, platillos, arquitectura, tradiciones, entre otros. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, imagínense. Dentro de nuestro mismo territorio mexicano tenemos más de 60 pueblos indígenas que muchas veces no sabemos ni su cultura, ni sus tradiciones y mucho menos la lengua. En su mayoría, los pueblos indígenas viven en zonas rurales, practican la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de la población más marginados de nuestro país. Imagínense qué triste. Ellos están tan ricos de cultura, son unos artesanos, nos ayudan mucho con la agricultura y la ganadería y es un sector de la población más discriminado, que menos integramos a la sociedad y que menos valoramos en nuestro país. Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Como hemos visto en videos anteriores de historia sobre la conquista de México, vimos un tema en el cual hablábamos sobre esta combinación de alimentos que trajeron los españoles y que se mezclaron con la mexicana o con los africanos o con los asiáticos, que hicimos una variedad increíble de platillos mexicanos. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te ayude mucho en tu examen y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.